Buenas noches, Máster Hilda Brand, maestra del módulo de Planificación, Innovación y Gestión al Cambio Curricular. Soy la maestrante licenciada Olga Marcial Trujillo y el tema que vamos a tratar es la reforma y actualizaciones del currículo oficial del sistema educativo ecuatoriano. Lo primero que debemos de conocer es qué es el currículo. Según Bolaños y Molina, en su publicación de 1990, el currículo puede considerarse como el conjunto de experiencias que viven los y las estudiantes con la guía del docente y el objetivo de alcanzar determinadas finalidades educativas. En nuestro país, 3 momentos marcan la evolución del currículo. La primera es en el año de 1996, la que sigue en el año 2010 y la del 2016. Previa a estas reformas, se puede considerar que en los gobiernos anteriores solo existieron programas de estudio que proporcionaban listas de contenidos y no podrían ser consideradas como currículos según la acepción actual, es decir, lo que conocemos actualmente como la conformación del currículo. Es así que debemos conocer un poco sobre los antecedentes históricos de la educación ecuatoriana. Podemos ingresar a un análisis de la era prehispánica, en donde la educación estaba basada sobre todo en los valores morales, la tradición, la guerra, la comprensión y el cuidado de la naturaleza. En la época colonial tenemos entonces que la educación se basaba en el servicio a la corona española, y esto significaba servirle mejor a Dios. Siendo así, se imponen a los padres franciscanos que fomentan un poco lo que es las bellas artes, y de allí donde surgen nuestros grandes artistas de esa época. Pasamos así a la era republicana, en donde se establece la educación primaria como obligatoria. Se permite también la educación a la mujer y se ejecuta el proyecto educativo laico, es decir, que la Iglesia pierde el control de la educación. Luego de un periodo de dictadura, en 1974 se retoma la democracia y es en la Constitución del 2008 donde se considera la educación como un derecho de todos los ecuatorianos, desde la educación primaria hasta el tercer nivel, siendo de carácter prioritario para los gobiernos y del Estado, con prioridad de la política pública. Como habíamos dicho, el Ecuador, antes de la primera reforma, contaba solo con programas de estudios basados en contenidos de orden conceptual. Es en el año 1996, en la primera reforma consensuada, que se da para la educación básica. Esta reforma se realiza en conjunto con entidades internacionales como la UNICEF y la UNESCO. Una de las ventajas que tuvo es que introdujo el concepto de destreza y abordó el tratamiento de contenidos transversales. También se diseña un sistema de validación con un triple enfoque: técnico, disciplinar y pedagógico. Lo negativo de esta reforma curricular es que hubo imprecisión en la definición de sus contenidos de enseñanza. También tuvo la dificultad de comprender las destrezas, la carencia de criterios e indicadores de evaluación, además de la ausencia de la articulación en el nivel de bachillerato. La segunda reforma se da en el año 2010. Esta reforma es rica en orientaciones metodológicas. Además, profundizó el concepto de destrezas y agregó los criterios de desempeño, y por primera vez se diseñaron estándares de aprendizaje. Además, el sistema de indicadores de evaluación
se dio por área y por año. Es en esta reforma donde también ingresa el buen vivir con sus 5 ejes temáticos de la interculturalidad. Lo negativo de esta reforma es que hubo una gran cantidad de elementos que produjo confusión. No hay correspondencia entre las intenciones educativas y los indicadores de evaluación. Además que hubo pérdida de flexibilidad en la planificación docente, por lo que los maestros tuvieron que regirse estrictamente al currículo establecido. En la tercera reforma del año 2016 se da el perfil de salida del bachiller. Además, se introduce el concepto de aprendizajes básicos a través de una estructura de bloques y áreas curriculares, vinculándolas también con criterios de indicación e indicadores de evaluación. También tenemos una nueva estructura en los niveles y subniveles de educación. Además, se incluyen aprendizajes imprescindibles y deseables dentro de las destrezas. Lo negativo de esta reforma curricular es la dificultad de adaptación al nuevo sistema por parte de los docentes y la apropiación del currículo no llegó al 100%. Es en el año 2020 donde tenemos, por la emergencia sanitaria, el currículo priorizado, que por razones de pandemia se reducen las destrezas. Además, en esta reforma se promueve el trabajo autónomo y semipresencial. Lo bueno es que se priorizó las destrezas imprescindibles y se agregó el uso de las TICs. También se propuso evitar la deserción escolar. Lo negativo de esta reforma es que se dio bastante flexible, dejando grandes vacíos en los conocimientos. También se desarrollaron proyectos por subniveles. Es en el año 2022 que se da el currículo por competencias. Este currículo es dosificado y acorde al contexto actual. Busca recuperar los aprendizajes que se perdieron en la época de la pandemia, además de que se agregan las competencias matemáticas, comunicacionales y socioemocionales. Muchas gracias por su atención.